Con este potente fungicida orgánico vas a combatir todas las cochinillas y no vas a afectar tus abejas. Este potente fungicida lo he estado comprobando en algunas plantas y en todo el jardín, ya que algunas cochinillas empiezan a invadir el jardín. ¿Qué pasa con este fungicida? Nos sirve para la cochinilla blanca, para el gusanito trozador, también nos sirve para los animalitos que vienen a poner sus huevos, como lo son las moscas, también hay otras como las orugas y todos estos animalitos que llegan a comerse nuestro jardín. Bueno, de este fungicida les comparto que es muy fácil de hacer y ya se los digo cómo. Para este fungicida vas a necesitar una cabeza de ajo, chile o ají picante, de este que es un poco más picante. Por ejemplo, hay uno que le llaman el ají pimiento, que es un poco más dulce, pero cualquier cosa que pique nos sirve en este momento. Por ejemplo, con estos chiles los podemos hacer de la siguiente manera. Vas a coger tu licuadora o si no también los puedes triturar o los colocas en un recipiente con una piedrita, los vas machacando y listo. Yo normalmente los pongo de esta manera, no les quito la partecita de afuera, los pongo con la cascarita, simplemente trato de partir los ajos y los voy colocando de esta manera. Por cada litro voy colocando una cabeza de ajo, o si por ejemplo ustedes tienen afán y quieren hacerlo como más concentrado, no pasa nada, pero al momento de aplicarlo sí lo van a rendir a 3 litros, más o menos una cabeza, 3 chiles y luego sí lo van a llevar a licuar. Acá, por ejemplo, le dejan todo, simplemente lo parten o lo colocan así, dependiendo de la licuadora que tengan en casa. Lo llevas a la licuadora y lo vamos a dejar de un día para otro. A veces funciona un poco más así, ya que este ajo y el picante suelta un poco y nos hace como más beneficio en nuestras plantas. Ahora lo voy a llevar a la licuadora. Después de que lo llevas a la licuadora, te va a quedar de esta manera. Por ejemplo, aquí me salió un cuarto de tarro. Este tarro tiene más o menos 3 litros. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en el frasco, lo hago rendir, más o menos lo hago rendir 2 partes más. Por ejemplo, si lo licuamos en 1 litro, lo hacemos rendir 3 litros. Lo vamos a dejar de un día para otro de esta manera y listo. Bueno, ¿qué va a pasar con este fungicida orgánico que vamos a utilizar de manera foliar para nuestras plantas? Resulta que como lo tenemos que pasar a un atomizador, entonces lo vamos a colar en un colador que sea de tela. Ya les muestro cuál. Estos coladores que venden en el mercado para colar el café nos sirven muchísimo. También los que vienen para colocar en las cafeteras nos sirve también, pero es un poco más engorroso. O si de pronto encuentras una tela que puedas colar, lo vas a colar con un colador de esos y luego lo colocas en el atomizador. Acá ya lo tengo adelantado, ya lo he colado, lo he pasado por la tela. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, yo les comparto algo que en mis rosales, cuando los tengo así un poquito descuidados, empiezan a aparecer la palomilla blanca y se pone simplemente en la parte de abajo. Casi la mayoría de las veces uno pasa y son unos algodoncitos que salen volando que parecen tiernos, no son inofensivos. Pero si ustedes miran, en vez de la hoja empiezan a ver unos huevitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Resulta que esta cochinilla ataca a las plantas es por debajo de las hojas. Entonces, en las horas de la tarde, digamos, ya se fue el sol, 4, 5, 6 de la tarde, en el país que vivas, entonces empiezas a aplicarlo de esta manera, de abajo hacia arriba. Todas las tardes o si no, bien temprano. ¿Por qué les digo esto? Porque las abejas llegan tipo 10, 11 de la mañana y empiezan a polinizar las flores y en ese lapso de tiempo el olor ya se ha calmado un poco, entonces la abejita puede llegar a polinizar nuestras flores. Bueno, ¿en qué otras plantas las podemos utilizar? En todas las plantas. Por ejemplo, también yo tengo unas calas que tengo en el jardín y a esta les da muchísimo esa palomilla algodonosa blanca que va pasando por acá, la cochinilla algodonosa blanca. Todas estas cochinillas las podemos combatir de esta manera. También les comparto que las orugas, por ejemplo en el jardín que tengo donde mis padres, yo utilizo mucho este picante acompañado del ajo. ¿Por qué? Porque este es como un repelente, tiene un olor un poquito desagradable y por eso estas cochinillas no se amañan ahí. Simplemente vamos a rociar de abajo hacia arriba. ¿Que en cuál planta la pueden utilizar? Vamos a utilizarlas en todas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos plantas a veces con ventanas abiertas o al aire libre o simplemente en interiores, la plaga ya ha entrado. Entonces, ¿qué pasa? Se va a quedar allí, a veces ni las vemos, a veces se posan en las cortinas, en la ropa, en los muebles. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, cada vez que ellas quieran ir a colocar sus huevitos o estar acá, ellas van a salir corriendo porque este olor es bastante fuerte. Ahora, si te da pereza, por ejemplo, ir a licuar el ají o simplemente el ajo, entonces vas a coger una vasija normalita, lo pica y lo colocas en una botella. Solamente lo abres, también abres los ajos y lo colocas allí. Otra fórmula también que tengo bastante que me funciona es a ese mismo, al picante y al ajo, le colocas un poquitico de tabaco, medio tabaco por los 3 litros. Esto también ayuda muchísimo para ayudar a ahuyentar este tipo de cochinillas. Ahora, que si la cochinilla algodonosa blanca la podemos combatir con este,
también, pero lo debemos utilizar de una manera como en un sitio ventilado. ¿Por qué? Porque la cochinilla algodonosa blanca a ella le gusta es la humedad. Por ejemplo, si ustedes empiezan a aplicar esto de abajo hacia arriba en un sitio donde no tiene ventilación, ¿qué va a pasar? Allí nos va a aparecer la cochinilla algodonosa blanca. Ella empieza a invadir todos estos plieguecitos donde están las hojitas y allí esta se empieza a posar y empieza a invadir esta partecita de la planta. Entonces, ¿qué toca hacer? Cuando ustedes la vean, empiezan a quitarla manualmente. Digamos, cogen un hisopo o un algodón o simplemente con la mano y la van quitando y ahí le van colocando este fungicida. Este fungicida orgánico es muy potente y yo les comparto que he estado combatiendo algunas cochinillas que pensé que de pronto no se podían hacer. Por ejemplo, yo veía como muy lejana combatir las orugas, porque son unos animalitos que llegan y se posan ahí, ellos destruyen un jardín de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen su jardín y de pronto vieron que en la parte de abajo de la hoja, de la planta, ustedes empiezan a ver como unos algodoncitos. ¿Qué van a hacer allí? Quitan esos algodoncitos porque esa es la cama de la oruga, entonces lo quitan y le rocian el fungicida orgánico. ¿Qué pasa con esto? Este olor hace que ellas no vuelvan a poner los huevos ahí. Normalmente cuando estas orugas nacen, se acaban el jardín muy rápido, entonces hay que empezar a combatir con este fungicida. ¿Para qué? Para que estas no lleguen a poner sus huevos. Espero me compartas en los comentarios cómo vas con el jardín, si realmente te funcionó, si te atreviste a utilizarlo de esta manera o simplemente me cuentas si tienes unas plantas muy hermosas.